Para el día de hoy van a necesitar su libro de matemáticas y su cuaderno Meraki. Homotesia. La homotesia es una transformación geométrica que consiste en hacer corresponder un punto A con otro punto A' a partir de una línea recta que parte desde un punto cero, centro de homotesia, como se muestra en la figura 4. La razón de la distancia de O a A' entre O a A se llama razón de homotesia. En el ejemplo, los triángulos A, B y C y A', B', C' son homotéticos. O es el centro de homotesia y se cumple la igualdad que estamos refiriendo. Entonces, tenemos el centro O, que es el principal de la homotesia. De ahí parten las líneas de las esquinas o los puntos principales de la figura. En este caso es un triángulo, por lo tanto son 3 esquinas. Entonces, la distancia que va a ir de O a A tiene que ser la misma de A a A' para que se logre dicha funcionalidad. Entonces, se hace la primera línea, que es la de color azul. Luego la de color rojo, que está uniendo la C, que son las esquinas del otro lado. De igual manera, tiene que ser la misma distancia entre OC y CC'. Y por último, OB y BB'. Que en este caso, si observan, estamos generando el mismo triángulo, nada más que en este caso incrementa sus dimensiones, pero es como si fuera una reflexión. Figuras homotéticas. El Sol en la palma de la mano. Para calcular el diámetro del Sol, un aficionado a la astronomía construye un dispositivo conformado por un tubo de 180 centímetros de largo por 15 centímetros de diámetro. En uno de los extremos coloca una tapa de aluminio en la que previamente hizo un agujero en el centro de 1 milímetro. Y el otro extremo lo cubre con una hoja de papel cebolla. Y lo vemos en la figura 1, donde está el Sol. Tenemos el tubo que se acaba de hacer con la tapa de aluminio y con el papel tipo cebolla, y vamos a observar cómo es que se hace una reflexión del Sol. En este caso dice, como se muestra en la figura 1, al enfocar el Sol, este se proyecta en la hoja de papel de cebolla, alcanzando un diámetro de 1.7 centímetros. Que en este caso sería el Sol reflejado en el papel cebolla. Un dato que el aficionado sabe es que la distancia de la Tierra al Sol es de 149.600 millones de kilómetros, y con esta información puede calcular el diámetro del Sol. Dice que con ayuda de un modelo geométrico determinamos el diámetro del Sol. En física tenemos una fórmula. Esta fórmula nos dice que B es igual a A por D entre L, donde B es el diámetro del Sol, A es el diámetro proyectado del Sol en el papel cebolla, D es la distancia del Sol a la Tierra y L es el largo del tubo con el que estamos haciendo la proyección. Por lo tanto, ya sabemos esta fórmula y ya tenemos esos datos, donde L, que es el largo del tubo, son 180 centímetros, D es la distancia del Sol a la Tierra, que son 149.600 millones de kilómetros, y A, que es igual al diámetro proyectado del Sol, que en este caso nos indica que nos da 1.7 centímetros. Ojo, siempre tenemos que estar trabajando con las mismas unidades. Yo no puedo mezclar peras con manzanas. Por lo tanto, tengo unidades de centímetros combinadas con kilómetros.
Para hacer más sencillo y más fácil esto, podemos convertir los centímetros a kilómetros y de esa manera ahora sí combinarlos. Por lo tanto, 1.7 centímetros sería igual a 0.00017 kilómetros y 180 centímetros es igual a 0.0018 kilómetros. Ahora sí, convertidos en kilómetros, ya los podemos pasar a nuestra fórmula donde vamos a multiplicar A por D entre L. Y entonces, al hacer las operaciones debidas, esto nos dice que el diámetro del Sol es igual a 1.412.888 kilómetros. Y bueno, como nos dimos cuenta en el ejemplo anterior, gracias a las proyecciones, no importa que sea una proyección al doble o a la mitad o a una sola parte, de esa manera podemos definir las distancias o también encontrar la diferencia entre una y otra. Tenemos el siguiente ejemplo que dice, a partir del punto O de la figura 3, se traza una semirrecta que pasa por el vértice A del polígono ABCDF. En la semirrecta OA, que es el punto de origen de la homotenia, vamos a localizar el punto A', de manera que la longitud entre A' y O y A' sea igual. Nos indica que tracemos todas las semirrectas que van de O a B, C, D, E y F. Y entonces, la primera que nos están poniendo el ejemplo es la de color azul. La que estamos agregando nosotros son las de color rojo. Por lo tanto, pues tenemos que hacer la misma secuencia que el ejemplo que tenemos, pero ahora con los puntos B, C, D, E y F. Entonces ya los tenemos reflexionados, ya están ahí, ya están exactamente, procuramos que fueran iguales. Y ahora ya tenemos B', D', E', F' y C'. Ahora nos pregunta, dibuja el polígono A', B', C', etc. y mide la longitud de sus lados. Entonces, vamos a unir estos puntos que acabamos de tener y entonces me queda una imagen completamente igual a la de origen, pero si observan es más grande. Y entonces nos pregunta, ¿cuál es la razón entre los lados correspondientes de los polígonos ABC sin prima y los ABC'? En este caso la razón es el doble, ya que al momento de hacer la reflexión homética, me queda que es el doble de cada lado hacia el otro. Entonces, la distancia, por ende, me va a quedar el doble al unir lo que son los puntos A, B, C, D, E y F. De ahí es que nos pregunta, ¿cómo son entre sí los ángulos de los polígonos ABC, etcétera, sin prima y ABC, etcétera, con prima? Pues en este caso los ángulos son completamente iguales, ya que no modificamos la figura, lo único que hicimos fue reflexionarla, hacerla más grande. Entonces los ángulos siguen siendo los mismos. ¿Cuál es la razón entre el perímetro del polígono ABC, etcétera, prima y el polígono ABC sin prima? Pues igual, sigue siendo el doble, ya que al incrementar las distancias entre cada uno de los segmentos, esto generó el doble y aún así al hacer la suma, pues me va a dar un resultado de un perímetro doble. Recuerden, básicamente es como si estuviéramos haciendo una imagen o un triángulo semejante, pero en este caso sería una imagen semejante. Después nos dice que se reúnan con sus compañeros y expongan con claridad cómo infieren la razón entre el perímetro de los polígonos. En este caso, pues en sí es el doble de distancia, por lo tanto el perímetro será igual. No hay ninguna diferencia más que el tamaño y esto sería el doble.
Si estuviéramos haciendo una reflexión a una parte pequeña, pues entonces estaríamos hablando de la mitad si utilizáramos la mitad de distancia. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, nombre, fecha y saludo Meraki. El título es Figuras homotéticas. La actividad del día de hoy nos dice que como objetivo es identificar la aplicación de las figuras homotéticas. La actividad es la número 34. Acabamos de realizar la lectura a las páginas 129 a la 131. La actividad que tienen que hacer ustedes es copiar y contestar en su cuaderno las instrucciones indicadas. En este caso dicen que en una compañía de China de teatro de sombras está ensayando una obra infantil de la tradición popular de aquel país. Entonces, son marionetas reflectadas por una sombra, en este caso existe en la parte de atrás una iluminación y esta iluminación hace que la sombra se proyecte. Esto es como un principio básico de lo que ahorita nosotros conocemos como los proyectores. Si se fijan, de una imagen pequeña se puede hacer una imagen más grande. Esto es debido a la distancia que sea proyectada, la luz donde esté colocada y también la imagen que está generando. Y bueno, ahí tenemos la figura 5 que tiene la imagen que es la marioneta y les pregunta que pues a qué distancia de la fuente luminosa debe colocarse la marioneta para que la imagen en la pantalla que se encuentra a una distancia n tenga el doble del tamaño. Pues a qué distancia se tiene que colocar. Y bueno, también aquí vienen una serie de preguntas que ustedes van a contestar en su cuaderno. Bien chicos, no se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 34. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías en tamaño completo con su nombre completo también y subirlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 34 Matemáticas.